año pasado, alfabetización archivística está tomando cuerpo, está tomando forma. Tan es así que tuvimos la oportunidad de explicar algo de esto en un evento organizado en Colombia, en la ciudad de Popayán. Bueno, lo menciono mucho porque para mí es un hito que definitivamente marca un antes y un después en esta propuesta, que era una propuesta básicamente que desarrollamos a través de publicaciones en Facebook, donde soy muy activo. Pero bien, hablemos del 2020. Ya el 2020, con toda esta consolidación y sobre todo con la participación de otros colegas, tengo el honor y el orgullo de decir que ya nos vamos para los representantes de 14 países de Latinoamérica. Pudimos formar la Red Internacional de Alfabetizadores Archivísticos. Sobre la red hablaremos después, pero quería mostrarles este panorama para que puedan apreciar que alfabetización archivística, alfabetizadores archivísticos, ya es algo que existe y que me gustaría pueda crecer, pueda desarrollarse y, utilizando los términos o el término que utilizó nuestra colega Kenya, pueda también beneficiarnos, pueda también fortalecernos como gremio, pues tenemos la convicción de que las propuestas que tiene son de mucha utilidad. En todo caso, el día de hoy, en esta oportunidad, hablaremos de una de estas propuestas, porque ya en las anteriores conferencias hemos podido ver otros usos que le podemos dar a alfabetización archivística. Hemos podido hablar de cómo hacer transparente la transparencia. Esto fue con la sociedad, en un evento organizado por la Sociedad Colombiana de Archivistas. Hemos podido hablar de la lucha contra la corrupción. Lo tocamos en 2 eventos con distintos matices. El último de estos con estudiantes de bibliotecología, biblioteconomía de El Salvador. Ahora en Panamá con la confianza de Hetza y de Kenya, su líder, podemos hablar de un aspecto de la alfabetización archivística que en realidad es muy importante. Es muy importante y casi cierra este círculo de presentación, casi cierra esta lógica, perdón, de presentación de lo que es alfabetización archivística. Y digo casi porque el círculo se va a cerrar la semana que viene, el día viernes exactamente, en una conferencia que organiza una empresa de Colombia. Todavía no digo el nombre, me gusta siempre que haya un poco de curiosidad al respecto, pero es el día viernes, ya se enterarán por los medios, bueno, que siempre sabemos utilizar, pero específicamente en esta conferencia estamos ya casi para cerrar el círculo. Y digo casi porque vamos a hablar de cómo la alfabetización archivística debería, es nuestra propuesta, debería, digo, ser utilizada por los colegas, por los archiveros, por los archivistas, por los archivólogos, por los archivónomos. Debo reconocer que desde un principio, cuando me he dirigido a ustedes, sea a través de publicaciones al principio también, o sea a través de las conferencias, he tenido mucho cuidado o más que cuidado, he tenido, creo que la suerte de acertar en algo. Y ese algo se llama la visión y el alcance latinoamericano de nuestra propuesta. Eso es algo en lo cual estoy muy convencido, al igual que lo están convencidos los miembros de Arrialar. Y es para comenzar, el motivo por el cual suelo expresarme mencionando estos términos, ¿no? Archivista, archivero, archivólogo, archivónomo. Parece un trabalengua, pero no lo es. Y si bien es cierto, en la mayoría de los casos he recibido comentarios muy positivos, también he recibido algunos en los cuales me dicen, oye, pero ¿por qué mencionas tantos nombres, no? O inclusive, oye, archivónomo existe, y en realidad no creo que eso sea lo más importante. Yo creo que lo más importante es poder sentirnos todos como parte de un proyecto y sobre todo que podamos alcanzar o hacerles llegar esta propuesta que, repito, en este caso específico, en esta conferencia, va a versar sobre, y leo el título, necesitamos, en todo caso lo voy a leer de otra manera, ¿ok? De una manera más inclusiva. Necesitamos nosotros, los archiveros, los archivistas, los archivólogos, los archivónomos. Es más, podría aumentar quienes estamos involucrados
quienes estamos conectados, quienes estamos relacionados con los archivos, con la archivística, con lo que yo llamo la red archivística, ser alfabetizados archivísticamente. Sobre esto, entonces, voy a explicar, voy a tratar de ser muy claro, y estoy seguro que en la medida que ustedes también puedan corresponderme con sus preguntas, vamos a hacer de esta conferencia una conferencia muy nutritiva. Querida Kenya, por favor, la diapositiva que viene. Muchas gracias. Por favor, Kenya, leo el título y sí, me podrías dar un primer plano, como dicen las personas relacionadas a estos quehaceres. He querido comenzar esta primera parte explicando de una manera muy general qué es la nueva archivística o qué es la archivística de acción, porque todo esto nace a partir de una lógica. Y esta lógica tiene que ver con la nueva archivística. Es una propuesta nuestra. Si la pudiera reducir a pocas palabras, la llamaría una archivística de acción. ¿Por qué la llamo así? He podido comprobar a lo largo de estos ya 15 años que estoy muy involucrado con la red archivística, que nuestra querida archivística, ojo, a mi parecer, obviamente que pueden haber, y definitivamente habrá visiones distintas, pero digo, nuestra archivística no ha funcionado como debería funcionar. Es más, podría inclusive hasta decir que nuestra archivística es, en algunos o en muchos casos, una archivística ineficiente. ¿Y por qué lo menciono? Lo menciono y lo afirmo de esa manera porque soy de las personas que cree que para saber que algo funciona o para verificar si algo funciona, tenemos que verificarlo en la realidad. Tenemos que verlo en la realidad. Y yo lo que veo en la realidad, por ejemplo, de nuestros archivos públicos, y a partir de este momento me gustaría hacer, por favor, una pequeña, no tanto aclaración, sino poner ciertos límites. Básicamente toda esta lógica la voy a estructurar, por favor, y quiero que lo entiendan, dentro de la lógica de los archivos públicos, ¿ok? Quiero que quede claro en ese sentido. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes consideran, entendiendo ya estos límites de los archivos públicos, que nuestros archivos públicos están trabajando bien? ¿Ustedes consideran que nuestros archivos públicos realmente son archivos públicos de verdad? ¿Ustedes consideran que los archivos públicos, en un gran porcentaje, están bien constituidos o están todavía o adolecen de falencias? Para mí, esas respuestas me las he hecho yo mismo, y las respuestas que yo tengo, las respuestas que yo he esgrimido son las siguientes. Yo veo en mi país, en Perú, y por supuesto que estoy sometido a cualquier tipo de prueba en contrario, y si me equivoco aceptaré, he podido apreciar que nuestros archivos públicos, en la mayoría de los casos, no son archivos de verdad. Yo veo que en, un considerable porcentaje de casos, por ejemplo, el acceso a la información pública no es accesible. Es más, sobre esto que les hablo, he sido víctima. O sea, he sido testigo presencial y víctima de esa falta de correspondencia entre lo que dice la norma, entre lo que dice la ley de transparencia y acceso a la información pública, que cautela mi derecho de poder acceder y bla, 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 a casos reales en los cuales, por ejemplo, a mí se me ha negado información pública solicitada de acuerdo a ley. Y no solamente eso, lo he podido ver en otros casos. Y no solamente eso, sino que lo he podido ver también a través de investigaciones periodísticas en las cuales, imagínense ustedes, instituciones públicas que deberían ser la imagen perfecta de lo que es transparencia, no lo son. Estamos hablando de la Contraloría General de la República, del Perú. Estamos hablando del Congreso de la República. Estamos hablando del Ministerio Público, colega. ¿Se imaginan
Ojo, no estoy generalizando, no digo que tengan prácticas opacas, pero ¿saben qué? Pareciera que las tuvieran. Esta situación me hizo reflexionar respecto de lo siguiente. No decimos, no afirmamos que los archivos públicos están relacionados de manera muy, eh, a ver, voy a cambiar la frase, que los archivos públicos... Que no sabe es que eso de... ¿Hola? ¿Todo bien? Ah, ya, perdón. No decimos entonces que los archivos públicos son condición, exacto, son requisito para que pueda ejercerse el derecho de acceso a la información pública y para que pueda haber transparencia. No decimos eso. Entonces, si es que la transparencia yo no la puedo verificar en mi país, en no pocos casos. Si es que el acceso a la información pública yo no la puedo sentir, yo no la puedo ejercer. A mí, funcionarios del Archivo General de la Nación del Perú me negaron información pública el año 2012. Entonces, colegas, ¿por qué yo tendría que decir que los archivos públicos funcionan? Y también no me da estos indicios, no me dan, en todo caso a mí, el terreno, no me dan la posibilidad de poder pensar que si los archivos públicos no funcionan, es porque la archivística también no está funcionando, es porque la archivística, lo he escrito de esa manera, está mal enfocada. Pues bien, es en base a estas experiencias personales, muy personales, y también de análisis. Por favor, no podemos darle la espalda a la realidad, no podemos darle, creo que nadie debería darle la espalda a la realidad política, a la realidad social, económica o socioeconómica de su país. Una nueva archivística. ¿Deberíamos tener una nueva archivística? ¿Cómo debería ser esta nueva archivística? Es en este entorno en el cual nacen las propuestas que a continuación vamos a escribir. Mi querida Kenya, por favor, la diapositiva que viene. Una de las propuestas que nacen de nuestra propuesta de nueva archivística es la de las 5 dimensiones de los archivos públicos. Voy a ser muy rápido, ya le he mencionado en otras conferencias, pero es menester para mí que quizá para, no quizá, debe haber personas que no me han escuchado antes o no me han leído y me gustaría que brevemente puedan saber a qué se refiere o a qué nos referimos con esto. Propongo que los archivos públicos deban o tengan que ser instrumentalizados para que sean más eficientes. De hecho, ya los archivos públicos han sido y son instrumentalizados de muchas maneras. Tengan presente, por ejemplo, o les hago recordar, esta identificación entre archivos públicos y memoria. Tengan presente esta identificación entre archivos públicos, es más, entre archivos, en términos generales, y herramienta necesaria para que una organización o institución pueda tener una gestión eficiente. Hagamos memoria, ya los últimos 20 años con fuerza, esta relación entre archivos públicos y protección y fomento del ejercicio de algunos derechos humanos. Estos últimos 10 años, con mucha fuerza, hemos podido ver que los archivos públicos son vistos, y ya lo había mencionado hace unos minutos, como requisito para que pueda uno ejercer de manera eficiente el derecho de acceso a la información pública, para que pueda haber transparencia. ¿Qué es la quinta dimensión? La quinta dimensión es una propuesta en la cual, si bien es cierto, partimos de la base anterior que mencioné hace un momento, o sea, la relación entre los archivos públicos y el acceso a la información pública y la transparencia, partimos de esta base, la hacemos más agresiva, o sea, la hacemos más de acción, la hacemos más proactiva, también podríamos decir. Nuestros términos son válidos. ¿A qué nos referimos con la quinta dimensión de los archivos públicos? Es instrumentalizar a los archivos públicos, pero como herramientas eficientes en la lucha contra la corrupción.
Obviamente, a través o a partir de la información que custodia. Entonces, ya no, o sea, no solamente es cuestión de mencionar que hay una relación, no solamente es cuestión de relacionar que una es requisito de otra, sino hablamos de una propuesta en la cual consideramos a todo esto como un bloque, o sea, como una unidad. Cierro con esta parte y lo explico gráficamente. Hablar de archivos públicos implica mencionar, relacionar, evaluar, integrar necesariamente al derecho de acceso a la información pública, a la transparencia en la función pública, a la gestión pública eficiente y a la lucha contra la corrupción. Esta es la propuesta de la quinta dimensión. Los archivos públicos no son aislados, no pueden ser aislados ni deben ser aislantes, queridos colegas. Y quizá ver a los archivos públicos de esta manera nos permita a los archivistas y a los archiveros, archivólogos, archivónomos, poder por fin tener esa visibilidad que tenemos, que deseamos tener, el poder tener también esa credibilidad, valoración que muchas veces no tenemos y que muchas veces es motivo también de muchas de nuestras quejas, de nuestros lamentos, ¿no? El de ser siempre la última rueda del coche, o generalmente, para ser más precisos, el de ser muchas veces, o casi siempre, los peor remunerados en el escalafón de una organización. Tengo la convicción que esto puede cambiar, pero tengo la convicción también que esto va a cambiar, que esto tiene que cambiar, pero en la medida que podamos ser también archiveros, archivólogos, archivistas y archivónomos activos, así como activa, así como de acción, debe ser la archivística que tengamos que formar, que tengamos que crear o que recrear. ¿Perfecto? Esto es a grandes rasgos la quinta dimensión de los archivos públicos. Solamente para terminar esta parte, me lo suelen preguntarme esto y yo lo respondo con mucho gusto y agrado, ¿no? ¿Solamente hay 5 dimensiones? No, hay muchas más. Es más, a ver, yo he podido identificar estas 5. En todo caso, la quinta dimensión se podría decir que es una creación mía, pero la idea es que haya más dimensiones. La idea es que los archivistas, archiveros, archivólogos, archivónomos podamos tener la visión de instrumentar a los archivos públicos de muchas maneras. Eso es, en realidad, uno de mis sueños. ¿Ok? Por favor, Kenya, la diapositiva que viene. Muchas gracias. Ahora, ¿pero qué es alfabetización archivística? Utilizaré la misma lógica. Ya en otras conferencias he explicado en extenso o he pretendido explicar qué es la alfabetización archivística, pero voy a hacer un breve resumen, igual para no, quizá para no ser repetitivo y no dar una información que ya di y que algunos de los participantes de este evento ya pudieran haber escuchado. En todo caso, para refrescar la memoria. Alfabetización archivística nace también de esta nueva archivística, nace también de esta archivística de acción y consiste en no solamente explicar la importancia de los archivos, no solamente explicarle, por ejemplo, a los usuarios cómo solicitar información o qué información podría encontrar en un archivo, sea público o privado. Alfabetización archivística es también considerar, y ojo, esto se empata, esto se engarza con la quinta dimensión. Entonces, repito, alfabetización archivística es también dar información al ciudadano, orientar al ciudadano, adiestrar al ciudadano para que a partir de la información que pueda solicitar en un archivo público, pueda fiscalizar
y auditar a sus ciudadanos. Ese es el gran punto de quiebre. Si se dan cuenta, estamos hablando ya de una dimensión en la cual el archivero, el archivista y el archivólogo escapa de esa reja, escapa de ese enrejado que son los documentos y se traslada al ciudadano. Para mí esa es una de las propuestas clave en esta nueva archivística. No sé si llamarlo docucentrismo, no sé si llamarlo excesiva obsesión por el documento. Estoy en todo caso trabajando este tema a nivel de la propuesta teórica que tendré que hacer, pero me gustaría que me entiendan en lo siguiente, y me sigan en lo siguiente, perdón. Los documentos de archivo en realidad deberían ser un medio para el trabajo que nosotros desarrollamos. Solo el medio. Y el objetivo debería ser, o deberían ser, los ciudadanos. Justamente en esta propuesta yo llamo a los ciudadanos clientes, no usuarios. ¿Ok? Los llamo clientes con la finalidad, para hacer esta parte un poco breve, con la finalidad de dar a entender que en realidad ameritan toda nuestra atención. Pero yo he podido apreciar que la archivística, tal y como está presentada ahora, en realidad, a pesar de afirmar que el objetivo es el servicio de los usuarios, no lo demuestra en la práctica. Repito, ejemplos hay miles. Si no, miremos los archivos. No veo las diapositivas, solo veo la pantalla de presentación, pues eso es lo que hay. Hola, hola. Perdón, me corté un poco. Miremos, observemos cómo están nuestros archivos públicos. ¿Cómo están? ¿Están trabajando bien? Miremos inclusive los archivos en los cuales nosotros, trabajamos. En realidad trabajamos en un archivo. ¿Ok? Yo creo que es importante que podamos entender que hay demasiada quietud en nuestro trabajo. Y si bien es cierto, podría considerar que es atrevido el ir más allá del documento, yo considero que es una acción que deberíamos por lo menos intentar. Ojo, en RIALAR, en la Red Internacional de Alfabetizadores Archivísticos, nosotros ya lo estamos haciendo y nos está yendo muy bien. Para comenzar, ojo. Les dejo en todo caso esta propuesta, motivación, para que ustedes la evalúen. Pero cierro la parte de alfabetización archivística. Lo importante de alfabetización archivística es, además de todo lo que se ha mencionado, o sea, de informar respecto de la importancia de los archivos, de informar respecto de la instrumentalización de los archivos públicos, de brindar información a los usuarios para que sepan obtener información, para identificar necesidades de información. Además de ello, objetivo principal, repito, adiestrar a los ciudadanos para que, a partir de la información pública que custodian nuestros archivos públicos, puedan fiscalizar y auditar a sus gobernantes y sus autoridades. Cierro con esta parte, porque esto tiene que ver con democracia. La democracia es un mito si es que los ciudadanos no controlamos y auditamos el poder que hemos delegado en nuestras autoridades. Y una de las maneras más eficientes de ejercer ese control es a través de documentos de archivo. El acceso a la información pública per se no nos da nada. El acceso a la información pública focalizada en esta fiscalización, en esta auditoría, permite solidificar y fortalecer a nuestra democracia. La democracia, teóricamente y en términos generales, se sustenta en una división de poderes, pero en la práctica, colegas, la democracia se sostiene en el control interpoderes. Debemos verlo así. Sin control no puede haber buena gestión. Sin fiscalización no puede haber gestión eficiente. Y esa es la base de la idea, o en todo caso,
esta cosa nueva que queremos proponer. ¿Ok? Kenya, por favor, la diapositiva que viene. Gracias. Voy a leer alfabetización archivística. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Es una frase de Bugs Bunny. Bueno, surgió una pregunta justamente cuando hablábamos de alfabetización archivística, ¿no? Si no era lo mismo que difusión archivística. Y quizá muchos se pueden preguntar qué tiene que ver acá Bugs Bunny en una conferencia que pretende ser seria, ¿no es cierto? Y relacionada a alfabetización archivística y relacionada a fiscalizar y auditar. Pues justamente quiero darle ese cambio, colegas. Muchas veces los archivistas, los archiveros, los archivólogos, los archivónomos, nos concentramos demasiado en citas de autores europeos, de autores americanos, que muchas veces o que algunas veces no sabemos ni siquiera explicar y nos enredamos y enredamos a los otros, a quienes deberíamos llegar de manera clara, de una manera creo que improductiva. Con esta frase quiero llamar la atención para lo que viene, porque lo que viene justamente implica, o es una propuesta que va a implicar grandes cambios, ¿ok? Yendo al punto de difusión archivística, quiero hacer la primera aclaración. La alfabetización archivística no es difusión archivística. La alfabetización archivística es más que difusión archivística. En todo caso, la alfabetización archivística, por supuesto que utiliza y va a utilizar la difusión archivística como una de sus estrategias, pero es mucho más. ¿Ok? Es mucho más. Hago recordar que la alfabetización archivística tiene como objetivos principales adiestrar a los ciudadanos para que puedan fiscalizar a sus autoridades, cosa que la difusión archivística no prevé en sus acciones que recomienda. ¿Ok? Diapositiva que viene, por favor, Kenya. Sigo. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Porque si estamos proponiendo algo, esperemos que sea algo nuevo, ¿no? Y definitivamente, sí, en esta nueva archivística, por eso se llama nueva archivística, en esta archivística de acción, en esta alfabetización archivística, en esta propuesta de cambio, sí proponemos algo nuevo. Y voy a comenzar con la primera de las cosas que proponemos. ¿Ok? Modificar la malla curricular archivística. Perdón. Esta propuesta, que podría parecer atrevida, no lo sé, creo que es muy necesaria. Habíamos mencionado que la archivística, o en todo caso, había mencionado que la archivística no está siendo muy eficiente. Y eso tiene que ver mucho, no solamente con, a ver, hay muchos elementos que participan en esto, ¿ok? Pero sí es cierto que los archiveros, archivistas, archivólogos y archivónomos somos, somos de los actores principales. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, tampoco quiero generalizar. Sin embargo, he escuchado muchos comentarios en este sentido. Ojo, he escuchado muchos comentarios en este sentido a lo largo de estos años, pero en todo caso, un buen porcentaje de los colegas, luego de salir de las aulas, sean aulas universitarias, sean aulas de un instituto, de una escuela, o de otro nombre, o como se llame en sus países, me ha confesado que al entrar en contacto con la realidad de los documentos de archivo, y sobre todo en los archivos públicos,
han sentido que existe un gran desfase entre lo que se les enseñó y lo que vieron. Y yo también, bueno, yo también he sido uno de ellos, de esas personas. Yo también he experimentado ese eh, ausencia de sincronía entre toda la teoría que recibí y la realidad de los archivos públicos en mi país. Soy de las personas que cree que es necesario que se dé una modificación de la malla curricular a nivel de, bueno, obviamente de la malla curricular archivística. Eh, Hay algo que no está funcionando. Obviamente esto da para más, esto da para más, es un debate muy amplio, pero a continuación voy a mencionar solamente algunos puntos que yo creo, con el debido respeto que merecen todos ustedes, y me gustaría que así sea, ustedes los puedan evaluar por lo menos, ¿no? Si bien es cierto, casi una mayoría, perdón, en casi una totalidad de los casos, suelo recibir comentarios favorables, ¿no es cierto? Eh, y no tengo motivo para pensar que ahora va a ser distinto. Me gustaría, por favor, que puedan analizar esto que les voy a mencionar con mucha serenidad, ¿no es cierto? Y no duden que voy a estar muy atento a las preguntas, los cuestionamientos, por supuesto, los errores que puedan encontrar en mí, para de esa manera poder yo, perdón, y me gustaría que me lo hagan saber, para de esa manera yo poder mejorar mi propuesta, ¿ok? Entonces, desde ya, eh, quiero manifestarles de manera pública que soy el más interesado en que esta propuesta pueda mejorarse. Pero solamente, o sea, toda propuesta solamente se mejora en la medida que es evaluada por un círculo, por un gremio, por un entorno. Y eso es lo que les pido a ustedes, mis queridos colegas. Kenya, vamos a la diapositiva que viene, por favor. A ver, punto 1, la red archivística. Hay algo que he podido verificar y es lo siguiente. Cuando estamos en las aulas, solemos recibir información, obviamente, sobre la archivística, pero en muchos casos es una información sesgada. En muchos casos, inclusive, la formación que recibimos está demasiado circunscrita al artículo que nos dan para leer, al manual que nos dan para revisar o al libro de cabecera que tenemos que usar. Considero que allí hay un elemento que debemos mejorar. Cuando uno está bueno, acá en Perú decimos en la cancha, cuando uno está en la cancha, yo diría, para que todos nos podamos entender, cuando uno ya está en documentos de archivo, cuando uno está en archivos, se da cuenta que hay muchos elementos que, siendo necesarios para poder entender y trabajar archivísticamente, no nos lo dijeron en las aulas. Es por eso que yo he acuñado este término que se llama red archivística, ¿no? Y con esto quiero dar a entender que en toda evaluación que tengamos que hacer, en toda propuesta que tengamos que hacer, en todo diagnóstico también, ¿por qué no?, que debamos realizar, debamos tener presente, debemos tener presente que elementos tanto externos como internos deben ser necesariamente incluidos e involucrados. Yo al iniciar esta conferencia, comenté sobre la necesidad de evaluar o de considerar aspectos políticos, económicos y sociales. Y pues sí, a eso me refiero. Me refiero a considerar en nuestras evaluaciones la coyuntura social, es más, la coyuntura organizacional del lugar en el que estamos, la fisonomía institucional de la organización en la cual estamos laborando, o ¿por qué no?,
a la cual hemos sido convocados quizá para elaborar un proyecto o para prestar un servicio. Esos elementos, colegas, es muy importante. Y tengo la convicción, creo profundamente, que estos elementos deberían deberían ser dados o deberían adiestrarnos a manejar estos elementos en nuestras aulas. Sí, la teoría es muy buena, por supuesto, es la base de todo, pero si la teoría es la base, el edificio se construye con la práctica. Sí, base sólida, sí, pero también debemos tener presente que muchas veces las bases deben construirse, deben proponerse en función al suelo en el que estamos. Y eso es la red archivística. La red archivística es el reconocimiento del piso, del suelo, sobre el cual vamos a construir el edificio archivístico. Como ustedes muy bien saben, o perdón, disculpen, no sé si ustedes saben, pero considero que muchos de ustedes sí, cuando se construye un edificio, por ejemplo, tiene que haber un estudio y un análisis del suelo. Hay un estudio previo. De eso va a depender el número de columnas. De eso va a depender el grosor de los fierros, la profundidad de las columnas, el material que va a sentarse, etc. Lo mismo, proponemos, debería suceder con la archivística, pero cuando nos están formando. O sea, decir a los pichones de archiveros, ¿no? a las guaguas a las guaguas archivísticas, a los pequeñitos futuros archivólogos, perdón, que en nuestro quehacer nos vamos a encontrar y tenemos que lidiar con otros elementos. Que, por ejemplo, y acá cierro este punto, de nada me vale, o poco sirve, perdón, poco sirve saber de cabo a rabo toda la teoría relacionada a la organización de documentos y saberme de memoria la legislación archivística, si cuando voy a una institución pública tengo que lidiar con temas presupuestales, si cuando estoy en una institución pública muchas veces voy a tener que estar supeditado a órdenes de superiores que no tienen el interés en contar con archivos organizados. Son cosas que muchos hemos pasado, colegas. Y muchas veces un archivista, un archivero, un archivólogo, un archivónomo inexperto que solamente tiene un recorrido, pero un recorrido en páginas de textos, de libros, muchas veces uno se siente desorientado y comete gravísimos errores, que son los errores que un estratega muchas veces no comete, pero que, repito, los cometemos porque no hemos sido preparados para ello. Diapositiva que viene, por favor. Gracias. Leo, ¿qué hay de nuevo, viejo? Seguimos con la modificación de la malla curricular y voy al punto B, que es archivar archivando, de la práctica a la teoría. Esta también es una propuesta que me gustaría pueda ser evaluada también. El campeón mundial de PlayStation necesariamente no es el mejor jugador de fútbol o de fulbito o de fútbol sala del mundo. Igual aquellos que juegan videojuegos y son, no sé, los top en estos juegos en los cuales tú ingresas a casas llenas de terroristas y aniquilas a todos, necesariamente esta persona en una situación real no lo va a hacer con tanta eficiencia. Creo que se entiende el camino hacia el cual estoy yendo. En muchos casos, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, ¿para qué nos forman? Nos forman para, a ver, ¿qué me ofrecieron a mí? A mí me ofrecieron ser administrador de un archivo, por lo menos el jefe de un archivo. Pero ¿cómo podría ser el jefe de un archivo? ¿Cómo podría administrar un archivo si nunca he formado un archivo con mis manos? Y eso es lo que sucede en muchos casos con, por ejemplo, estudiantes que egresan de una universidad. Si bien es cierto, hay prácticas que son obligatorias, etcétera, etcétera, no es lo mismo, pues. No es lo mismo. Es más, en muchos casos,
en realidad el practicante no hace labor de practicante, sino otras labores. En la vida real es así. Bueno, en Perú es así. En muchos casos no se cumple con la función de las prácticas profesionales, ¿no? Sino que, carambas, si los archivos públicos muchas veces ni existen y a muchas autoridades ni les interesan, ¿ustedes creen que un practicante en esa institución va a recibir una formación de quién? ¿De su jefe o de su inmediato superior que ni siquiera es archivista, que no es archivero, que no es archivólogo, que no es archivónomo? No, pues, por favor, no. Ahí no se dan, en muchos casos no se dan las cosas. Y a lo que apunta es lo siguiente, que nuestras universidades, nuestros institutos, nuestras escuelas, a ver, voy a tomar un término de Colombia, nuestro SENA, no sé cómo se llamen en otros lugares, pero sí sé que, por ejemplo, en otras universidades, en otros países, la archivística se estudia como parte de la carrera de historia o como parte de la carrera de bibliotecología o biblioteconomía. Por ejemplo, en El Salvador. Me pregunto, ¿por qué no, o sea, por qué no deberían ser estos espacios lugares en los cuales se nos enseñe a archivar, entre comillas? Ojo, el término no es el adecuado, pero lo pongo como para que se entienda, ¿no? No deberían ser nuestros centros educativos los lugares y los espacios donde nos formando, o sea, donde crecemos, donde nos desarrollamos profesionalmente, pero creando archivos, armándolos. Por eso lo menciono, organizando, archivando. No deberíamos aprender a archivar archivando, organizando. No deberían ser nuestras aulas, en vez de aulas, o en todo caso, en vez, o sea, no como las aulas actuales, sino, no deberían ser nuestras aulas fondos acumulados en los cuales podamos explorar y verificar las vicisitudes del día a día y poder enfrentarnos a ese gran reto que es transformar un fondo acumulado, por ejemplo, en un archivo de verdad. Lanzo las preguntas, colegas, para su evaluación, pero algo que me gustaría sí lanzar como propuesta es justamente invertir la lógica. No primero teoría y después práctica, sino yo creo que está para la evaluación, podríamos invertir la ruta y partir de la práctica hacia la teoría. Primero equivocarnos, primero en el camino, no sé, sentir en nuestros propios cuerpos, inclusive hasta lo que pesa una caja de archivo, saber lo que es un accidente laboral en un depósito, en un archivo, experimentar y luego, ya con nuestros maestros, el poder relacionar eso que hemos vivido con la teoría, para de esa manera poder identificarlo. Yo creo y estoy seguro que es una de las maneras más eficientes de aprender. Repito, lo otro me parece que no ha dado muchos resultados. En todo caso, lo someto a su análisis interno y por favor recuerden cómo fue ese primer día que ustedes se enfrentaron a la realidad. O sea, ya dejando sus escuelas, habiendo dejado su universidad, su primer día enfrentados a la realidad. ¿Cómo se sintieron? Yo creo que muchos nos sentimos perdidos. Y uno no debería salir de una universidad, por ejemplo, para sentirse perdido en un archivo. Eso para mí constituye un gran fracaso o constituiría un gran fracaso o una demostración del fracaso de una malla curricular. De ser así el caso, que no está logrando con los objetivos, que no está logrando los objetivos que debería tener. Kenya, por favor, la diapositiva que viene. La parte 3. La parte 3. Dentro de nuestra propuesta, colegas. El elemento ético. La ética es una palabra que suele evitarse mucho en realidad en muchos ámbitos, en muchos sectores,
en muchas profesiones, en muchos lugares. No voy a decir, no voy a ver, no voy a cometer la, no sé si alguna vez lo haya hecho, pero no quiero ser imprudente y decir que en la archivística, los archiveros, deberíamos ser quienes más, no, más respetemos la parte ética. No, yo creo que todos debemos comportarnos de manera ética y correcta, ¿ok? Pero quiero poner atención a lo siguiente. Eh, ¿Qué tanto valor, qué tanto peso tiene la ética en nuestra formación? Ojo, sí, es cierto lo siguiente. Esa formación, para comenzar, la formación ética, moral, la tiene, uno la forma en su hogar. Pero me refiero a la ética profesional, la ética del archivero, la ética del archivista, del archivólogo, del archivónomo. ¿Qué tanto peso tiene? ¿Qué tanto peso le damos? Y lo otro, que es en realidad no sé, creo que sería en realidad lo peor, ¿no? Porque de nada me vale haber sido formado con los mejores libros de ética profesional, con los mejores maestros, asumiendo que este tema, ética archivística, sea un tema que nos acompañe, que yo creo que sí debería ser así, a lo largo de la carrera. Qué lástima y qué horrible, qué feo que a pesar de ello, a pesar de reconocer ello, no nos comportemos de manera ética en nuestro trabajo. Porque de eso también se ve bastante. Yo tengo mi teoría. Y mi teoría justamente tiene que ver con ojo, puedo estar equivocado, pero algo de cierto debe haber con él. Tiene que ver muchas veces con el entorno, ¿no? Con lo que les había mencionado, con reconocer nuestros entornos. Generalmente los archivos públicos son los lugares que ameritan la menor atención, el menor presupuesto, inclusive hasta físicamente los más alejados. O sea, muchas veces los archivos, o sea, tenemos archivos públicos que ni siquiera merecen la consideración de estar dentro del local o del palacio institucional, del local institucional, y lo mandan a lugares alejados. Entonces, yo creo que muchas veces tiene que ver con eso, que al sentirnos, ojo, al sentirnos aislados, lejanos, creemos que podemos hacer lo que nos da la gana. Y yo creo que también tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con esta situación, con esta especie de subvaloración de lo que hacemos y de lo que somos. O sea, a veces me pongo a pensar que, oye, si me tratan como un don nadie en esta organización, pues me comportaré como un don nadie, ¿no? Y la ética, oye, ¿por qué debería tener ética si gano menos que los demás? ¿Por qué debería tener ética si ni siquiera me dan un guardapolvo, ni siquiera me dan una mascarilla o unos guantes? Ojo, estoy hablando este ejemplo antes de la COVID, ¿ok? Porque ahora casi todos lo usamos, ¿no? Pero, oye, ¿por qué? ¿Por qué debería ser ético? ¿Por qué debería ser correcto? Si yo no pertenezco a esas oficinas que tienen sus cámaras de video, donde se ve todo. Acá ni siquiera, ¿por qué debería ser ético si mi local de archivo o este depósito ni siquiera tiene luz eléctrica? ¿Por qué debería ser ético si mi archivo, si los archivos ni siquiera figuran en los planes de los grandes líderes y gestores de mi organización? Ojo, no estoy justificando, pero trato de entender esta falencia que, repito, no solamente se da a nivel de los colegas, archiveros, archivistas, archivólogos, archivónomos, sino, ojo, a nivel de nuestro sector público, de las administraciones públicas, es muy frecuente. Sí creo que un mayor peso de este tema desde nuestras aulas podría ayudar mucho. No, definitivamente no soy el primero que habla sobre este tema, pero sí me gustaría que sea un tema recurrente. Sí me gustaría que, así como se habla tanto de transformación digital, por ejemplo, se hablara también más sobre este tema, colega. ¿Ok? Paso al punto siguiente.
que definitivamente va a ser algo más fácil de entender, porque ya lo he mencionado, ¿no? El elemento, podría recordar, por favor, uy, ¿te has adelantado, Kenya, por favor? ¿Podrías retroceder? Hola, hola. ¿Podrías retroceder, por favor? Sí, voy, Marcos. Gracias. Después de... Hola, hola, ¿me copian? Sí, te escuchamos perfectamente. Gracias, gracias. Mire, bueno, ojo, que yo puedo continuar, no necesito la... Kenya, si tú me permites, puedo continuar. Ojo, no es necesario que tenga la diapositiva. ¿Seguro? Totalmente seguro, totalmente seguro. Ok. Es más, me gustaría esta última parte poder, sí, Kenya, solamente una, confírmame algo, ¿solamente aparece la diapositiva o aparezco yo? Ahorita apareces tú nada más. Ya yo quité el Ya. compartir pantalla. Sí, por favor, quiero cerrar así de esta manera para tener más contacto con mis colegas, ¿ok? Sí, continuamos. Colegas, el cuarto punto es el elemento sociopolítico-económico. De esto ya he hablado algo. Y repito, nuestra propuesta consiste en que, como parte de nuestra formación, también se nos indique, se nos mencione, se nos dé pistas sobre la necesidad de incluir, repito, porque ya lo mencioné hace una media hora aproximadamente, incluir en nuestras evaluaciones el elemento sociopolítico económico. Ojo, no me gustaría que esto se tergiverse con politizar la archivística. No, 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 no. Acá no va por allí, no va por allí. Esto va por la necesidad de tener una visión integral. Fíjense, en los archivos públicos y también en los archivos privados, dependemos de factores políticos, dependemos de factores socioeconómicos. ¿Ok? Y una vía que pueda ser más eficiente en nuestro trabajo es el tener la preparación, el tener las herramientas para poder saber tener lecturas de lo político, de lo social y de lo económico en nuestras sociedades. Eso es muy importante para mí y creo que la enseñanza de la archivística debería fortalecer esos elementos. No debemos tenerle miedo a la política. Voy a repetir una frase que dije hace unas semanas, o hace casi un mes, en el evento organizado por estos futuros colegas de El Salvador. No le tengamos miedo a la política. La política no muerde, muerden los corruptos. Creo que saben hacia dónde voy, ¿no? No tenerle miedo al análisis socioeconómico. Es parte, repito, de la lectura que debemos tener. Y yo les aseguro que eso nos va a permitir tener una visión mayor al momento de hacer nuestras proyecciones y proyectos. Imagínense, yo les voy a dar un ejemplo concreto. Ejemplo de lo que estoy mencionando es, o son, la cantidad enorme de webinars, muchos de ellos gratuitos, en los cuales hemos participado y podemos nosotros apreciar como propuestas que tienen como tema de fondo la COVID-19. Y la COVID-19 pues es un elemento que tiene que ver necesariamente con una situación socioeconómica. Y ustedes se dan cuenta cómo todo eso ha influido en los archivos públicos. Es más, gracias a la COVID-19, de alguna manera podría decirlo así,
Muchos de nuestros colegas en Latinoamérica por fin han recibido guantes quirúrgicos o mascarillas, barbijos y guardapolvos. Yo les aseguro que si no fuera por la COVID-19, no se hubieran acordado de nosotros. Así como se han olvidado mucho de los colegas o de nuestros colegas en los archivos de historias clínicas. Yo tengo de buena fuente noticias muy lamentables de nuestros colegas en los archivos de historias clínicas. En el Perú, por ejemplo. Ok, bueno, perdón, no, yo sé que no es el tema, pero por favor, tenemos que ser solidarios. Y el hecho de saber que nuestros gobiernos, o muchos de nuestros gobiernos, no han estado en la capacidad de responder a esta situación, yo creo que es necesario. ¿Ok? Esto va más allá de banderas o de tintes políticos, como partidos políticos, y tiene que ver con un tema necesario de gestión pública. Por lo que considero, repito, y para terminar este acápite, que es el cuarto, a partir de ahora yo lo manejo sin diapositivas, por favor, y así me siento mucho más cómodo en realidad. Caramba, me perdí un poco. Es necesario entonces el considerar estos elementos, colegas, ¿ok? Me gustaría en todo caso que se evalúe, me gustaría que se le dé más fuerza, en todo caso me gustaría que cuando alguien haga una propuesta archivística y mencione a la política o lo político, no nos sintamos incómodos. En realidad, repito, la política no muerde. Más bien esmerémonos en trabajar y en establecer estrategias de lucha contra la corrupción. Los corruptos muerden, los corruptos nos roban a todos, los corruptos nos roban en todos los lugares, hasta en nuestras propias casas. Esa es la corrupción. Por favor, y cuando me refiero a casas, me refiero a nuestras organizaciones. No nos hagamos de la vista gorda. No seamos cómplices, por favor. Eso también tiene que ver con un análisis sociopolítico. ¿Ok? Sigo al otro punto. Y lo tengo yo, por favor. Sobre esto sí tengo mucho que decir porque, repito, si bien es cierto, en términos generales, me ha ido muy bien con mis propuestas, me refiero a aceptación, ¿eh? A grados o porcentaje de aceptación. Ojo, si hubiera sido lo contrario, tampoco, o sea, no me hubiera detenido tampoco, aunque ha tomado tiempo. Sí es cierto que he podido verificar, hablemos de nuestro gremio, obviamente. Me voy a acomodar un poco mejor. En nuestro gremio, y supongo que en otros gremios, pero vamos a hablar de lo archivístico, una ausencia de espíritu crítico, colega. Una ausencia de espíritu crítico. Crítica y autocrítica. Considero que en esta nueva archivística que nos deben enseñar y que debe provenir de las aulas también, se debería poner un mayor énfasis en fomentar, en cultivar el sentido de crítica y autocrítica en los alumnos. Trasladarles esa sensación de que una crítica no es mala, de que una autocrítica es lo mejor que puede haber, de que quien te critica no es tu enemigo. Obviamente estamos hablando de las críticas, entre comillas, constructivas. Bueno, yo creo que toda crítica es constructiva. Lo otro, las críticas destructivas, yo no las llamaría, a ver, a las críticas destructivas, o que se llaman destructivas, yo no las llamaría destructivas, no las llamaría críticas, son otra cosa. Son simplemente agresiones. Toda crítica es bienvenida o debería ser bienvenida. En este punto, por ejemplo, yo me atrevo a proponer que en nuestras aulas se fomente el debate archivístico, pero también quienes ya hemos egresado debemos tener la obligación de cultivar el debate archivístico como tiene que ser, un debate alturado. Debemos estar atentos a todos los eventos de la red archivística con la finalidad de evaluarlos y criticarlos y también autocriticarnos nosotros, colegas. Para mí este elemento es muy importante y va de la mano con los, carambas, con los 4 anteriores. ¿Ok? Repito, la crítica es buena. La crítica nos permite fortalecernos, nos permite crecer. Tan buena o quizá mejor es la autocrítica.
aunque es un poco más difícil. Pero, carambas, que vive el debate archivístico, que vivan las buenas ideas. Colegas, las malas ideas, quizá mi propuesta es una de ellas. Simplemente caerán, no progresarán, se marchitarán, el tiempo secará sus ramas. Yo no sé, quizá pueda ser mi caso, quizá pueda ser el caso de esta red internacional que hemos formado, aunque no lo creo. Pero puede ser, colegas. Por favor, tengamos esa mente abierta, ese espíritu preparado para escuchar y para crecer. ¿Ok? Miren, podrían quizá algunos pensar que soy exagerado. Yo les voy a contar una historia un tanto desagradable, porque es algo que me ocurrió con un colega peruano. Pero les quiero dar el ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Y prefiero no hablar de otros países, ¿no es cierto? Y hablar de mi país. Me pasó con un colega peruano. Yo hice una publicación y me dijo, bueno, la tergiversó. A mí me pareció que la tergiversó. Me comuniqué muy amablemente con él por su inbox y le pedí por favor que me explicara en qué punto, le comenté que a mi criterio él había tergiversado un punto en mi publicación y en realidad me estaba indisponiendo de manera injusta. Y yo le pedí que por favor me justifique, o sea, me diga en qué momento yo había afirmado lo que él decía que había afirmado. Se lo pedí 4 veces y él me evadía la respuesta. Y lo que este colega peruano, es más, es docente, me dijo fue que él me respondería, pero que primero tenía que leer aquello que él criticó. O sea, él criticó algo que no leyó. Obviamente esta salida muy torpe y muy, no sé cómo llamarla, se las comento para que ustedes puedan apreciar que esa no es la ruta. La ruta no es atacar por atacar. La ruta es construir justificando tus argumentos. ¿Ok? Para mí este es un tema muy importante, colegas, porque he podido también apreciar que me manejo mucho en redes sociales. Suelen haber circunstancias en las cuales, ante propuestas nuevas, surgen esta serie de ataques, en muchos casos malintencionados, que en realidad no nos permiten crecer. He visto mucha hipersensibilidad por parte de algunos colegas, ojo, inclusive colegas que ejercen la docencia de otros países, cuando, carambas, digamos que hice una propuesta estúpida, y voy a utilizar ese término. No era para que se ofendan tanto, ¿no? O sea, porque creo que me están logrando entender hacia dónde quiero ir, ¿no? Yo creo que hasta la más tonta de las propuestas simplemente, en todo caso, merecería el silencio, ¿no? O en todo caso, una respuesta que justifique y me haga ver dónde está, y nos haga ver dónde está el error. Repito y cierro esta parte. La crítica es muy buena, la autocrítica es mejor. Por favor, aprendamos a debatir. El aula debería ser un espacio natural de debate, colega. ¿Perfecto? Paso al punto siguiente. Colegas, he desarrollado todo el punto 1, que tiene que ver con nuestra propuesta de modificación de la malla curricular, y voy a solamente mencionar cuál sería el contrapunto, o en todo caso el compañero ideal de esta propuesta. Porque si hablamos de modificar la malla curricular archivística, imagínense que esto se logre, ¿ok? También considero dentro de la estrategia un segundo punto, ¿no? Y tiene que ver con alfabetización archivística, sí, pero que nos permita a nosotros alfabetizar archivísticamente. A ver, parece trabalenguas, pero lo explico de otra manera. La alfabetización archivística también es importante, ojo, no solamente como una propuesta para modificar la malla curricular archivística, sino como una propuesta que nos adiestre a nosotros, a quienes ejercemos la archivística, y por qué no, y sobre todo a quienes ejercen la docencia,
a alfabetizar también, a saber llegar a los alumnos, a los futuros archiveros, a los futuros archivistas, a los futuros archivólogos y archivónomos, pero también, ¿saben qué? Al ciudadano. El tema ya de alfabetización archivística enfocada en el ciudadano se desarrollará en otro evento, pero quiero dejarles en todo caso este segundo punto que vamos a ver, quizá si el interés lo amerita, pueda ser desarrollado y acá Kenya, tú que eres representante de HETSA, ya en todo caso le evaluarán las preguntas que puedan, que puedan venir a continuación, serán las que nos permitan ver si este punto 2, que es alfabetización archivística para alfabetizar archivísticamente, pueda ser motivo quizás de una segunda parte. No Sí, lo sé, podría ser. eso en realidad lo deciden ustedes, ¿no? Lo deciden los participantes, ¿no? Con sus preguntas, obviamente. Kenya, con esta, acá termina mi intervención en lo que a exposición se refiere y, por favor, dejo las riendas en tus manos para poder entrar para poder entrar al interesante punto o etapa de las preguntas, que para mí es de lo más rico que hay en una conferencia. Claro que sí. Muy interesante todo lo que nos has comentado, Marcos, al respecto de la malla curricular y cómo la archivística tiene que entrar entonces a otra dimensión. Es decir, ir a otro nivel, sobre todo desde la formación en las aulas. Tenemos una pregunta. Vamos a ver si vamos a las preguntas y luego entonces conversamos tú y yo un poco sobre este tema. Sí. Tengo una pregunta de Enrique Lira Soria. Dice, ¿se trata de crear una cultura archivística que involucre ser consciente de la importancia de los archivos para la sociedad? El colega Enrique, ¿cierto? Sí. El colega Enrique lo ha dicho mucho mejor que yo y lo ha dicho muy bien. Sí, tiene que ver con eso, por supuesto. Miren, me parece, no, en realidad lo creo, o sea, firme en esto. Pero igual, obviamente, es mi visión, ¿no? Pero sí creo que a los archivistas, archiveros, archivólogos, archivónomos, nos falta mucho para mostrarnos, ¿no? Y definitivamente, una manera de poder, ojo, esto va relacionado con lo que dice el colega, una manera de poder lograr obtener eso que es eso que muchos deseamos, ¿no? Que es la consideración social y que es, oye, que ya no nos miren por debajo del hombro y que esto se refleje también en hechos concretos, ¿no? Por ejemplo, una remuneración adecuada. Yo recuerdo que hace unos 4 años, cuando me presenté para un trabajo, me estaban ofreciendo a mí un sueldo que era el 50% de lo que le ofrecían a otros profesionales. Y la persona que estaba ahí entrevistando me dijo, pero si tú vas a trabajar con papeles, ¿no? A eso me refiero. Entonces, oye, ¿quieres que te vean bien? Perfecto. ¿Eres archivero? ¿Eres archivista? ¿Eres archivólogo? ¿Eres archivónomo? Pero muéstrate pues como un líder, muéstrate como un estratega. Y una de las maneras más sanas, más sensatas, más eficientes, más solidarias de ser un profesional con consideración social es a través de este trabajo que involucre la mejora de nuestra sociedad. Y esto sí ojo, esta parte sí la vengo repitiendo hace mucho tiempo. Debemos trabajar por una archivística, debemos trabajar por archivos públicos que hagan que nuestra sociedad, que nuestra comunidad, que nuestros países, que nuestra región mejore. Esa es la visión que yo tengo cuando voy, por ejemplo, a trabajar un archivo. Es más, eso es un decir, cuando construyo un archivo. Cuando doy una capacitación también. Y qué bueno que nos vean como líderes, porque creo que así nos deben comenzar a ver. Así como en nuestras sociedades ven como grandes líderes a los médicos, a los abogados, a los ingenieros. Pero ¿por qué un archivista tiene que ser un portapliego? ¿Por qué un archivero tiene que ser un escaneador? ¿Por qué un archivólogo tiene que ser un barredor de locales de archivo? ¿Y un archivónomo qué? ¿Saben lo que es un archivónomo en otros lugares?
¿Cómo nos tratan? Ni siquiera hacemos trabajos de archivo. Muchas veces somos los que compramos el menú de nuestros jefes, de las cabezas. Creo que me están entendiendo. Para tener consideración social, hay que cumplir función social. Para tener respeto social, hay que ejercer un rol social. Pero hay que hacer, hay que hacer. Bla, 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 no. Que ya, o sea, debe pasar esta etapa del bla, bla, bla. Debemos hacer. Y ojo, para todo el que hace, recién puede mostrar. Es por eso que no tenemos muchos ejemplos concretos. ¿Qué podemos mostrar si pocos han hecho? Es más, ni siquiera digo hemos, ¿eh? Pocos han hecho cosas efectivas. Menciónenme a un líder social que sea archivero. No se escucha. No se escucha. Menciónenme a un profesional importante, no sé, en alguno de sus países, que sea archivero de profesión. Ya, no técnico, ya, que tenga una maestría, un doctorado en archivística. ¿Tiene consideración social? ¿O gana menos que un técnico en sistemas que te limpia la laptop? Sí, en muchos casos esa es nuestra realidad, pero repito, si queremos consideración social, asumamos nuestro rol y función social. Si hay otra pregunta o si hay una repregunta, encantado, Kenya. Tenemos comentarios sobre la Dale, disertación que has tenido. Vamos a leer algunos de ellos. Octavio dice, la práctica profesional es muy importante, así como la capacitación continua. En Argentina también se está proponiendo especializaciones en el área. Eso nos dice Octavio. Sí, Yana, muy cierto. Okay. Dale, perdón. Kenya, sigue, por favor. Yana también dice, bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que tú has comentado. También dice Octavio, aprendes lo que no se debe hacer. Me imagino que en la práctica, aprendes lo que no se debe hacer. Enrique Lira nuevamente nos comenta, la formación académica del archivista es muy importante para la atención a los archivos y a las personas que se acercan a consultarlos con fines de investigación. Laura Cuatecal, una universidad no es para eso. En todo caso, si es lo que se pretende, pues váyanse de aprendiz a un archivo. Teoría y praxis van de la mano. ¿Sí puedo hacer una intervención? Sí. ¿Cómo no? Sí, claro. Definitivamente asumo la responsabilidad de la falta de comprensión de alguna de mis afirmaciones. No he afirmado que la teoría no es importante, por Dios, en ningún momento. Lo bueno que está grabado esto. En todo caso, repito, si se entendió así, es mi total responsabilidad, porque no supe hacer llegar bien el mensaje. ¿Ok? Pero hasta donde recuerdo, en ningún momento he dicho la teoría no. Pero ojo, sí me gustaría en todo caso redondear esta parte, con tu permiso, Kenya. Claro. Perfecto. Sí, teoría y práctica son muy importantes, pero tampoco vayamos al otro extremo. Y he podido apreciar y he recibido mucha información respecto de lugares, espacios en los cuales la formación es netamente teórica, o en todo caso mayoritariamente teórica. Por supuesto, hay que encontrar un justo medio, ¿no es cierto? Para eso está la muñeca no solamente del docente, sino de quien diseña la malla curricular y la forma como la hace llegar al alumno. ¿Ok? En todo caso, valga este comentario de la colega para aclarar que en ningún momento he afirmado, y me disculpo nuevamente si se entendió así, para aclarar que en ningún momento he menoscabado la importancia de la teoría. Es más, he dicho todo lo contrario, ojo, que es importante, pero sí que debería haber una modificación. A ver, voy a dar otro ejemplo, mira. ¿Cómo aprendes a operar? Estás estudiando medicina, ¿no es cierto? Algo así ocurre con los archivos o con los espacios para construir archivos.
Ojo, sí es cierto que hay otros, o sea, no todo es organizar archivos, pero en el caso de el manejo de la documentación, y cité ese ejemplo, considero, y es mi sueño, por ejemplo, es más, yo lo he podido hacer en mis talleres presenciales. He tenido la suerte de estar en, así como lo ven ustedes detrás, en espacios en los cuales los participantes han podido estar con documentos y han podido meter mano. Lo veo en todo caso como un sueño mío, ¿no? Que las aulas sean, en el caso de los documentos de archivo, soporte, papel, ojalá lleguemos a ese punto, sean fondos acumulados, en los cuales, por decir, me voy a poner en ese caso, que no lo soy, el profesor, el docente, y por qué no un equipo, 2 o 3 profesores, puedan guiar a los alumnos a un eficiente aprendizaje. ¿Ok? Aclarado el asunto, Kenya, por favor, si hay otra pregunta o comentario. Tenemos bastantes comentarios muy positivos también. Tenemos aquí de ZB Blade. En efecto, la práctica supera la teoría. Soy abogada, pero actualmente me encuentro en la coordinación de archivo de mi institución. Somos puras mujeres, creo que es lo que debe decir, en el área, y desde la organización hasta el almacenamiento es un trabajo muy meticuloso. Y de riesgo, pues tenemos que mover caja. También dice Evelyn, muchas gracias. En mi carrera hay una materia sobre eso. Bueno, no estipula sobre qué materia. En el caso del sector público, dice Carla Janine, hace falta la normatividad, que la normatividad sea más explícita. Cada ente tiene su particularidad. ¿Ya? ¿Puedo hacer una pequeña intervención respecto de lo último, de una normatividad específica? Eso es cierto, pero tengan presente que justamente la red archivística nos enseña lo siguiente. Hay casos de países que tienen una exquisita normatividad archivística, pero que lamentablemente no se ve reflejada en su aplicación en sus archivos. No sé si me dejo entender. Sí es cierto lo que dice la colega, pero atención con eso. Una norma, o sea, la mejor norma, la mejor normatividad, me refiero a nivel teórico, a nivel papel, que imagínense, que considere todas las variables, que considere todos los elementos. O sea, una normatividad archivística a la que no se le escape nada, que no se pueda aplicar, no sirve. Eso sí yo le podría decir a la colega. De allí la necesidad de que las normas, que la normatividad archivística de un país, por ejemplo, sea parte de una política nacional archivística, cosa que no ocurre, me parece, que en muchos de los países de nuestra región. Le voy a hablar de mi país, de Perú. En Perú no existe eso. No existe una política nacional de archivos. Entonces, miren, el trabajo más eficiente de mis colegas y no colegas, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, simplemente se va al piso, o en todo caso, no logra los resultados que se desean, porque falta esa correspondencia, ¿no? Falta ese pertenecer a un plan maestro gigante, que es un plan que se llama política nacional. Yo veo ahí, por ejemplo, un gran quiebre. Es más, me atrevería a afirmar que en todos nuestros países, en todos los países de nuestra región. O sea, más bien, a ver, aprovechando que hay muchos colegas pertenecientes a países de Latinoamérica, me gustaría preguntar, o en todo caso dejo la pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué país tiene una política nacional archivística? Ojo, política nacional archivística. Y para terminar, me gustaría que me lo demuestren con, por ejemplo, el plan de gobierno de las personas que en la actualidad están ejerciendo la presidencia, por ejemplo, de la República. O sea, ¿qué candidato a la presidencia en su plan de gobierno, así como tiene en educación, en salud, en archivos? ¿Quién? Si me lo muestran, en verdad, para mí sería un logro. Yo aprendería de usted. Pero creo que no existe. salvo prueba en contrario, y me lo prueban con un documento de archivo, por favor.
Hablando también de esto que estás hablando ahorita, Marcos, en Panamá existe sí el Archivo Nacional de Panamá, pero no existe lo que tú dices que es una política nacional, ¿no? E inclusive desde el Archivo Nacional de Panamá no emanan los instrumentos, ni los manuales, ni las directrices para todas las instituciones públicas y, bueno, para las organizaciones privadas. Entonces, una forma de hacer alfabetización archivística sería, para nosotros los archivólogos en Panamá, sería buscar la forma en que el Archivo Nacional de Panamá sea reconocido como la autoridad máxima en esta materia, se establezca por ley y que también asimismo se pueda desde el Archivo Nacional emanar todas las políticas que se necesiten para que las instituciones tengan sus archivos de manera correcta, organizada, ¿no? Desde una política general para toda la nación y que incluya todos los archivos y que deba ser de obligatoriedad en seguimiento. Exacto, sí, has definido una buena ruta y justamente es el reto de varios países, por ejemplo, que no cuenta con un sistema nacional de archivos, ¿no? Pero también permíteme decirte, Kenya, que el contar con un sistema nacional de archivos no es per se la solución. Claro. El Perú cuenta con un sistema nacional de archivos, pero anda, fíjate cómo están muchos de nuestros archivos públicos. Repito, y acá no me gustaría que se me pueda tergiversar. Esto no tiene que ver, por ejemplo, con una evaluación de la eficiencia o ineficiencia del trabajo del Archivo General de la Nación del Perú. Ese es otro tema. Ustedes, bueno, muchos de ustedes saben mi posición al respecto. Pero también es cierto, y hay que ser justos, que, por ejemplo, nuestro Archivo General de la Nación del Perú puede hacer poco o no puede hacer mucho, justamente por la inexistencia de estos otros elementos. Mucho cuidado con eso. Si ustedes imaginaran cuál es el presupuesto que maneja el Archivo General de la Nación del Perú, no sé, se pondrían a llorar. Entonces, así no se puede hacer trabajo eficiente. Ojo, con eso no quiero decir que estoy ocultando o tratando de ocultar otras ineficiencias que sí hacen adrede dentro de este ente rector. Es otra cosa, pero hay que ser justos. Hay que ser justos y, por ejemplo, a nivel presupuestal, un ente rector, colegas, un ente rector sin presupuesto, sin un presupuesto decente, no sirve. Así como una buena legislación archivística no sirve si quienes toman las decisiones no las aplican. Porque también vayamos a eso. Colega, Kenya, por favor, solamente esta parte, miren, es muy importante, ¿eh? Mira, tienes la mejor legislación archivística de Latinoamérica. ¿Ya? ¿Y de qué te vale tener la mejor legislación archivística de Latinoamérica? Sí, por ejemplo, y es algo en lo cual tengo yo mucha experiencia, las municipalidades, los alcaldes, en el Perú se llaman alcaldes. Los alcaldes simplemente no quieren que se apliquen esas normas. El Archivo General de la Nación tiene la facultad en el Perú de sancionar con una multa. Bueno, que me lo han dicho, que pago la multa, pero no quiero invertir en los archivos. Esa es una realidad, imagínense. Es una realidad y a eso iba. Análisis sociopolítico-económico. Una demostración de... Esto demuestra lo siguiente. La mejor legislación archivística sucumbe ante este tipo de elementos. Que, por ejemplo, les estoy dando el caso del Perú. En muchos casos, ojo, no estoy generalizando, pero se dan esos casos, yo los he escuchado. Entonces, ¿cómo hacer para que funcione? Eso ya es materia de otro debate, pero sirve, Kenya, sirve para reforzar lo que estaba justamente proponiendo, ¿no? Que por favor, colegas, no nos aislemos. O sea, qué necesario, se dan cuenta, es tener en consideración estos otros elementos, ¿no? Sí, Kenya. Seguimos, unos comentarios más y damos por finalizada la actividad de hoy. Tenemos de Gianna Bexford, en el archivo se presenta en diferentes contextos, apoyo a la ejecución práctica de la teoría en las aulas universitarias. Así el profesional podría tener una perspectiva real del campo, ¿no?
También muy dice, bien, sí. también dice Marcela, totalmente cierto, en sector público no tienen la importancia que se merece y mucha falta de normativa y capacitaciones. También tenemos Sí. este último comentario de Hogar. Ingresamos a entidades donde para los demás la labor de archivista puede realizarlo un egresado de bachillerato y no se le da la importancia al profesional. ¿Sí? Mucho de eso. Mucho hay de eso, ¿no? Lo Oye, cierto, dígame. dale, no, dale, Kenya, sí. No, ya iba a cerrar, pero dime. Sí, no, justamente iba a lo último, ¿no? Por ejemplo, imagínate eso. ¿Cómo haces cumplir eso? No sé si me dejo entender, ¿no? Mira, ese caso es muy recurrente. Es muy recurrente. Hay normas en algunos países de nuestra región que son muy específicas, ¿ah? O sea, quien tiene que hacer este trabajo debe contar con estas características. Pero contratan ojo, acá no hay ningún tipo de animadversión, contratan al administrador, te hablo de estadística, ¿no? Estadísticamente, contratan al administrador, al bibliotecólogo, al ingeniero industrial, al abogado. No estoy desmereciendo sus profesiones, pero voy al punto de cómo, o sea, ¿de qué me sirve una norma que me establezca parámetros si el aparato estatal, si la administración pública no las va a cumplir? Entonces, si se dan cuenta, la ruta es otra. La ruta no tiene que ver, o sea, necesariamente con la normatividad. La normatividad, una buena normatividad, no te asegura nada si es que los otros elementos no están alineados, ¿no? Me sirve el comentario para poder reforzar esta propuesta, esta teoría en todo caso, o hipótesis. Nos hace falta a los archiveros, archivónomos, archivólogos y archivistas hacer más lío, como le dijo el Papa una vez a los jóvenes, ¿no? Nos falta hacer más lío para poder que nos escuchen, agruparnos más, no tener tanta división como la hay, sino agruparnos más, unir fuerzas y luchar para darle el lugar que tiene esta profesión y así poder desde nosotros, con la ética, con los valores, ejercer transparentemente desde las instituciones, desde el archivo, que te comentaba casualmente anoche, ¿no? Hay mucha lucha contra la corrupción y lo que no se ha visto es que la corrupción se puede combatir desde los archivos, desde allí, ¿no? Exacto. Así que... Bien, Kenya, muy bien lo que mencionas. Y es la esencia. Bueno, igual te voy a decir lo mismo que dije respecto de él. Enrique fue una de las personas que hizo una pregunta, se me va el nombre, que lo has definido mucho mejor que yo y muy resumido. Yo de repente soy muy largo, muy extenso cuando explico, pero sí es así. Mire, solamente esta parte, Kenya, donde quiero cerrar, colegas, ¿no? Dirigido a usted, dirigiéndome a usted. ¿Qué perdemos si hacemos la prueba? ¿Qué vamos a perder? Díganme. ¿Luchar contra la corrupción es malo? ¿Intentar hacerlo desde los archivos públicos es algo descabellado? Bueno, podrían decir que sí, ¿no? Como gran reto, pero por favor, o sea, al menos nosotros, y al decir nosotros me refiero justamente a Kenya, que ya está en este trabajo, podemos decirles que sí hay luz al final del túnel. Y que esperamos pronto demostrar con hechos concretos que es una ruta que quizá hace tiempo debimos tomar y nunca la hemos tomado. Porque yo no recuerdo una propuesta concreta que justamente nos mencione eso, ¿no? Además, y que nos pongan como protagonistas. Porque sí, archivos públicos y lucha contra la corrupción. Sí, es cierto. Te aseguro que miles lo han dicho. Te aseguro que millones lo han pensado. Pero no conozco a uno que lo haya hecho. No conozco a uno o a dos o a 10 que hayan movido un dedo para hacerlo. De nada vale decir, yo lo pensé antes, yo lo escribí antes, si es que nunca moviste un dedo. Y justamente alfabetización archivística de acción, es eso, es hacer cosas. Quien hace cosas nunca pierde. Quien hace cosas siempre aprende. Así es. Muchas gracias, Marcos, por esta tarde tan enriquecedora.
queremos también agradecerles a todos ustedes que han participado desde Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, por estar aquí con nosotros. Ha sido grato tenerles, ha sido enriquecedor y esperamos poder contar con ustedes en nuestras siguientes actividades que vamos a estar anunciando en las redes tanto de RIALAR, la Red Internacional de Alfabetizadores Archivísticos, y de Hexa Panamá. También quiero agradecerle a las empresas que han sido patrocinadoras de este evento. Gracias por apoyarnos siempre en cada uno de nuestros inventos, por decirlo así, pero inventos que funcionan. Entonces, esto es para ustedes que nos han acompañado. A las personas que quieran los certificados, me lo dejan escrito por el chat y nosotros le hacemos llegar digitalmente la participación a sus correos. Gracias, que tengan una excelente noche y un fin de semana enriquecedor. Hasta la próxima. Chao, colegas. Nos vemos. Gracias, gracias. Muchas gracias y felicidades. Muy bien organizada la webinar, muy sustanciosa. Gracias, Marco. Gracias, Kenia. Que Dios los cuide y los bendiga. Gracias a ti por No, gracias participar, a ustedes. Enrique. Gracias a ustedes. Gracias, sí, buena pregunta. Maravillosa Sí, bien, bien. participación. Sí, ya. Ya, Kenya, tú ya me di, bueno, veremos estadísticamente cómo están las Exacto. cosas y vamos a ver si nos mandamos para. Vamos a ver, todavía es prematuro. Sí, vamos a ver. Si viene una Excelente, segunda Marco, vuelta. felicidades. Muchas gracias, colegas, gracias, colegas. Kenya, ¿tú me comentas para salir Sí. o todavía nos quedamos un rato? Depende de ti, tú dime, ¿ah? Yo me quedo. Tú puedes salir si Ya, deseas. sale. Sí. Perfecto, gracias. Gracias por todo. Gracias, Marcos. No, al contrario, yo feliz de estar acá compartiendo.